Dios bendiga. Bendiciones, amados. Damos gracias a Dios que estamos por acá, por esta vía nuevamente, dándole gloria a nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a darle la bienvenida al Espíritu Santo de inmediato con esta alabanza, adoración poderosa. Invito a toda la iglesia completa juntos que nos pongamos en coinonía y que le digamos al Espíritu Santo de Dios que Él es bienvenido a esta programación. Estoy aquí, desesperado por ti, con un corazón sediento que espera beber de ti. Esperamos por ti.
desesperado por ti. Díselo. Con un corazón sediento, espera beber de ti, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Bendito eres Dios. Vamos a tener la lectura de la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 6, donde dice así la palabra: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Oramos, Señor, gracias te damos. Dios bueno, maravilloso, creador de los cielos y de la tierra. Te pedimos, Señor, que sea tú en esta hora, Padre, hablando a tu pueblo, ministrando, Señor. Que sea tú preparando, Dios, los corazones, Señor. Que sea tú preparando ese terreno fértil, Padre, para que tu palabra sea expuesta y que pueda dar fruto, Dios. Te pedimos, Señor, que me ayudes a mí, Señor, a poder ministrar tu palabra con todo denuedo, Dios, con toda libertad, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tenemos un título para este mensaje y es Derribando al oponente. Como ya saben, mis amados, inicia una lucha, una batalla espiritual en el ser humano. De inmediatamente, pues, nosotros confesamos a Cristo. Una vez que el Espíritu Santo de Dios, pues, llega a nosotros, pues, automáticamente empieza la batalla, empieza la guerra. Amén. Por eso el apóstol Pablo, aquí en el libro de los Romanos, hablándole a esta iglesia, como ya, si podemos ver en el capítulo 1, en el versículo 19, dice: porque lo que de Dios se conoce se le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedo y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Pablo, hablando a esta iglesia, una lucha, una guerra que hay, mis hermanos, entre la carne y el espíritu, entendiendo que el espíritu siempre quiere hacer lo de Dios, pero la carne siempre se opone. Y por eso en el capítulo 8, versículo 6, dice: porque el ocuparse. ¿Y qué es ocuparse? Debemos de tener claro qué es ocuparse. ¿Qué es lo que quiere decir el apóstol aquí? Y ocuparse, él quiere decir llenar el espacio,
o tiempo. Tomar posesión o apoderarse de algo, especialmente si se hace de forma violenta. El ejercicio ocupó la plaza. Lo que quiere decir esto, que ocuparse quiere decir apoderarse, quiere decir llenar, quiere decir dedicarle más tiempo. Es la lucha que nosotros empezamos a tener, y especialmente cuando en un ring, en una pelea se va a pelear, siempre hay dos. Siempre hay dos. No se pelea si no es con uno solo. Por eso que el que está en el mundo y el que no tiene a Dios está muerto en su delito y su pecado. Amén. Pero una vez que nosotros decidimos abrir nuestro corazón para entregarle nuestro corazón al Señor y le damos oportunidad para que Él nos selle con su Espíritu Santo, automáticamente, mis amados, ahí empieza la batalla espiritual. Una batalla espiritual, mis hermanos, que nosotros debemos de ganarla, de nosotros luchar, de nosotros día tras día alimentarnos y día tras día nosotros hacer los ejercicios espirituales. ¿Por qué? Porque si no alimentamos el espíritu, pues automáticamente estamos alimentando la carne. Y como ya dice el versículo, que ocuparse de la carne es muerte, nosotros debemos de tener bastante claro que nosotros debemos de alimentar el espíritu y no la carne. Ahora, el apóstol Pablo, un hombre de Dios, un hombre con todos los méritos, un hombre que antes andaba detrás de los cristianos, en contra de las obras de Dios. Este hombre se encuentra con el Señor y la vida de este hombre cambia automáticamente. Y él dice en Filipenses 3:7 al 14, dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Apóstol Pablo entendía la lucha que había en él, un hombre que incansablemente buscaba el rostro de Dios y, como ya saben, aún en la cárcel predicaba la palabra de Dios y a esta iglesia le mandaba sus cartas. Amén. Ahora, ¿de qué nos estamos nosotros ocupando? ¿Y cuál es el riesgo que acarreamos nosotros ocuparnos de la carne? Y como ya sabemos, mis hermanos, es fácil para nosotros poder decidir entre uno y el otro. ¿Por qué? Porque el mal siempre está en nosotros.
Y la carne siempre quiere que la cuiden. La carne siempre quiere que la acaricien. La carne siempre quiere que la atiendan, que no la maltraten. Entonces, yo podríamos decir que si nosotros nos dicen que tenemos que pasar un día orando, nos lo vamos a encontrar mucho. Un día orando. Pero sin embargo, mis hermanos, nosotros no podemos aguantar ni siquiera al mediodía o a las 2 de la tarde si nosotros comemos. Preferimos mejor alimentar la carne y no alimentar el espíritu. Si nosotros nos ponen a las 3 de la tarde, ponen 2 platos aquí, uno de lechuga, otro de chicharrón con yuca. Mis hermanos, verdaderamente, ¿qué vamos a elegir nosotros? Vamos a elegir nosotros el plato de lechuga. Sabemos y nosotros entendemos que verdaderamente el plato de lechuga nos va a beneficiar porque es un buen alimento. Pero sin embargo nosotros decidimos mejor por el otro. Amén. Pero nosotros estamos claros del riesgo que nosotros estamos corriendo. Así que dice en 8:7, Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Es fácil para nosotros determinar cuáles estamos siendo guiados por el Espíritu y cuáles estamos siendo guiados por la carne, mis hermanos. ¿Se imagina, por ejemplo, que hagan una invitación especial hacia un ministro de Dios? Le digamos, ahí viene el ministro de Dios, el hombre ungido de Dios, el profeta de Dios. Y especialmente, mis hermanos, lo que da la bienvenida es la barriga, el barrigón. No entiendo. ¿Qué tiempo estamos pasando nosotros con el Señor? Estamos nosotros haciendo los ejercicios espirituales, estamos nosotros leyendo la palabra de Dios, estamos nosotros ayunando, estamos nosotros ocupándonos del Espíritu y no ocupándonos de la carne. ¿Cuál sería la última vez que nosotros entramos en un ayuno y oración? ¿O no pasaría que inmediatamente pues se proclama un ayuno y automáticamente lo que empezamos a decir, no, porque yo llevo una dieta y yo tengo que desayunar obligatoriamente para poderme tomar los medicamentos? No, yo no puedo pasarme de las 10 de la mañana sin comer. No va a ser posible. El Señor que me perdone, y Dios conoce mi situación. Sí, Dios conoce tu situación.
Dios la conoce. Dios la conoce. Pero ¿qué ocurre, mis hermanos? Verdaderamente es una lucha que hay entre nosotros porque nosotros queremos siempre hacer lo bueno y nosotros entendemos, pero nosotros no doblegamos nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo pueda hacer los ejercicios espirituales. Amén. Entonces, dice en Romanos 7, 14 al 25, un trabalengua que lo puedo ver así de Pablo, aquí donde él dice, porque sabemos que la ley es espiritual. O sea, esto es una lucha espiritual. Esto no es una lucha natural, no, esto es espiritual, mis hermanos, que nosotros debemos de entenderlo. Amén. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Y cuál es esta ley, mis hermanos? Que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y el apóstol Pablo dice esta palabra reconociendo que el mal verdaderamente está en él, que es el primer punto para nosotros empezar a avanzar en el Señor. Es el primer punto para nosotros reconocer que nosotros necesitamos hacer los ejercicios espirituales. Y él dice, miserable de mí. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo entendía claro que el querer hacerlo estaba en él, pero siempre hacía lo incorrecto. ¿Cuántas veces nosotros, mis hermanos, con nuestros labios, con nuestro corazón, con nuestra intención, no decimos que queremos hacer algo? Y es todo nuestro corazón, de verdad, de nosotros hacerlo, pero siempre terminamos haciendo las cosas diferentes. Pedro le dice el Señor, yo iré hasta la muerte contigo, Señor. Yo soy capaz de yo morir por ti, Señor. Y el maestro simplemente le dice, Pedro, 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 Pedro. No cantará el gallo sin que tú me hayas negado 3 veces. O sea que el Señor conoce nuestro corazón. Ya el Señor sabía que había una debilidad en Pedro que verdaderamente lo iba a hacer negar en ese momento. Que había algo que él tenía que renovar. Amén. Entonces el Señor sabe que nosotros hemos de fallar. El Señor sabe que hay debilidades en nosotros. Y esas debilidades son las que nos hacen a nosotros buscar cada día más de Dios. Yo siempre he dicho, y lo tengo en mí, yo digo, wow, Señor, pero ¿por qué que yo siempre cuando me paro, siempre tengo que estar asustado, siempre tengo que estar nervioso? Ayúdame, Dios. Ayúdame, Señor. Quítame esto, Señor. Pero el apóstol Pablo, al igual también, él le dice, Señor, quítate aguijón de mí. Y él le dice, gózate en tu debilidad. Porque mi poder se perfecciona en esa debilidad que tú tienes.
Las debilidades de nosotros debemos de nosotros reconocerlas, mis hermanos. Porque eso es lo que nos permite a nosotros cada día buscar más de Dios y depender cada día más de Dios. Nosotros entendiendo que sin Él nosotros no vamos a poder hacer nada. Sin la dirección del Espíritu Santo, nada ha de salir bien, mis hermanos. Y Pablo está claro de eso. Y él dice, miserable de mí, ¿quién podrá salvarme de este cuerpo de muerte? Nuestro cuerpo nosotros debemos, mis hermanos, de disciplinarlo. Debemos de disciplinar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no puede comer cuando él quiera. Hay un momento que nosotros debemos de nosotros apartarlo para el Señor, que nosotros no podemos dejarnos llevar de la carne. ¿Por qué? Porque el tiempo de Dios es un tiempo precioso, es un tiempo hermoso, es un tiempo apartado para Él, mis hermanos. Y si tú el tiempo de Dios se lo da para el deleite tuyo en la carne, lamentablemente, mis hermanos, acarrea muerte. Dice en 1 Corintios 6, 19, 20, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro? Porque habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Y nos cuesta decir, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 7, versículo 13, y 14. 7, 13, 14, donde dice, el 24. Romanos 7, 24. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Con la carne a la ley del pecado. Esta es la lucha que tenemos, pero le damos gracias a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él murió en la cruz del Calvario. Y mis hermanos, si el Señor no tuviera en medio, por la carnalidad de nosotros, reconociendo que verdaderamente no mora el bien en nosotros, sino el mal. Y el Señor, nuestro Dios, cuando Él ve la maldad que verdaderamente hay en nosotros, Él desciende. Si no se encontrara con nuestro Señor Jesucristo, no se supiera dónde nosotros estuviéramos en esta hora. Así que la gloria, la honra a nuestro Señor Jesús por haber muerto allí en la cruz del Calvario. Dice en el capítulo 8, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Así que vamos a esforzarnos. Vamos a decir, como dice el apóstol en Filipenses 4:13, todo lo podemos en Cristo que
que nos fortalece. Vamos a buscar esa fortaleza en el Señor. De hoy en adelante vamos a decirle sí al Espíritu Santo de Dios y vamos a decirle no a la carne. Vamos a decirle sí a la vida. Vamos a decirle no a la muerte. Por eso te invito a que no te rindas. Si tuviste la oportunidad de fallar, si tuviste la oportunidad de pecar, levántate. El Señor dice que si nosotros confesamos nuestro pecado, eres fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Es el tiempo de nosotros olvidarnos de lo que ha pasado y seguir avanzando en el Señor, echando a un lado todo lo que no sea de importancia y poniendo nuestra mirada, enfocándonos en el Señor Jesús. Vamos a terminar con esta adoración, con esta alabanza que dice: no te rindas. Yo te invito para que no te rindas y que este sea un inicio, este sea un empuje hacia tu seguir hacia la meta. Amén. Vamos a seguir hacia la meta en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, muchas bendiciones. Que el Señor sea con cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Ya que emprendimos el camino a la batalla, nunca debemos detenernos a tantas trampas que siempre pone el enemigo en el camino para quitarnos el deseo más querido. Hay que tener gran valentía y sentimientos y un corazón lleno de amor, lleno de paz, para decirle a tanta gente que se pierde que solo Dios les puede dar lo que hoy no tienen. Hay tanta gente que se pierde sin saber que hay una fuente de esperanza y nueva vida que fue encarnada para morir por sus pecados en una cruz donde allí fue crucificado. Allí murió por ti y por mí frente a aquel pueblo que le injuriaba y le castigaba sin piedad. Y por sus labios transitaron unas palabras que fueron muestra de su amor y gran bondad. No te rindas, aunque sientas que tu vida se te acaba y aunque digan que tu vida no está en nada, sigue en pie y caminando, no te rindas. No te rindas, porque al final de esta batalla tú tendrás una corona y una vida eterna para siempre jamás. Sigue adelante caminando, sigue en pos, con paso firme caminando y sin temor, que aunque adelante habrán tropiezos alrededor, pon tu confianza en las manos del Señor, que Él no
los momentos de dolor, te sostendrá, te ayudará si te sientes desmayar. Y si tu camino oscuro está, y Él estará, y con su luz te alumbrará, te alumbrará. No te rindas, aunque sientas que tu vida se te acaba, y aunque digan que tu vida no está en nada, sigue en pie y caminando, no te rindas. No te rindas, porque al final de esta batalla tú tendrás una corona y una vida eterna. Para siempre. ¿Sabías que nuestra iglesia no está detenida? Tú y yo en nuestras casas somos la iglesia. Así es, no nos hemos parado de trabajar para el reino y llevar el evangelio por las redes. Pero queremos informarte algo, que los martes seguimos en nuestro culto a las 7:30 de la noche por este mismo canal y los domingos a las 9 de la mañana. Si aún no has visto todos nuestros cultos, te invitamos a hacerlo y a compartir para que otros sean edificados como tú y como yo lo hemos sido. Los miércoles y los viernes estamos conectados a las 9 de la noche vía Zoom, en nuestra oración congregacional, clamando a favor de nuestra nación y de todo el mundo. Si aún no te has integrado, te invitamos a comunicarte con tu líder para que puedas unirte a nosotros. Los jueves seguimos en pie con nuestro retiro de oración, a cargo de nuestra amada Doña Alba. Estos también se realizarán vía Zoom. Si aún no tienes el enlace, comunícate con tu líder de vida discipular. Los sábados son nuestros cultos de jóvenes, de los ministerios diferentes y la red, los cuales se han unido para dar un solo culto a las 7:30 de la noche vía Zoom. Si aún no te has unido, sigue sus redes, @ministerios diferente y @mjlared, para que te enteres de todo lo que acontecerá. Los líderes de vida discipular siguen reuniéndose con sus grupos a través de la aplicación de Zoom. Únete a nuestras redes y disfruta de toda la programación de la Iglesia de la Alabanza Osama.